CNN Prime. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy vamos a tener en el estudio a la senadora de la Democracia Cristiana, Jasna Proboste, exministra de Educación también, así es que en medio de la discusión de escuelas protegidas, pero además va a venir la posterior discusión sobre este megaproyecto en que está el futuro de la ADC. Mucho que hablar y conversar junto a esta senadora y ex candidata también presidencial. Así que comencemos de inmediato con los titulares. El fundador del Partido de la Gente, Franco Parisi, dio por superada la polémica con el gobierno luego de acusarlos de desconocer parte del acuerdo para que la colectividad finalmente respalde el denominado Proyecto de Reconstrucción del Ejecutivo. Hoy La Moneda ratificó el trato con el PDG, confirmando el envío de un proyecto que va a permitir a las pymes mantener el actual impuesto en 12,5%. La Contraloría inició una investigación de oficio para revisar los gastos realizados por la oficina presidencial de José Antonio Kast antes de que asumiera el cargo. La entidad fiscalizadora busca determinar si los pagos efectuados a 11 personas están en regla. Fue liberada la mujer de nacionalidad peruana que había sido secuestrada anoche en la comuna de Estación Central. Según información de la Fiscalía, 4 sujetos fueron detenidos y van a ser formalizados mañana por su presunta implicancia en el hecho. Paralelamente, sigue el trabajo de las policías para ubicar a un hombre de 84 años que fue raptado ayer en la comuna de San Miguel. Y en temas internacionales, hoy se realizó la segunda ronda de conversaciones entre Israel y el Líbano en Washington. El encuentro incluso se trasladó a la Casa Blanca para la participación directa de Donald Trump. Mientras tanto, Israel y Hezbollah siguen intercambiando ataques pese al alto al fuego que vence este domingo. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. En las últimas 24 horas se han producido 2 secuestros en la región metropolitana y hay novedades de última hora con Felipe Hernández. Felipe, te escuchamos. ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenas noches. Efectivamente, hasta acá, hasta las dependencias de la VIP antisecuestros de la Policía de Investigaciones, aquí ubicado en la comuna de Ñuñoa, ya han arribado hace algunos instantes el fiscal Héctor Barros, el coordinador del equipo contra el crimen organizado y homicidios del Ministerio Público aquí en la región metropolitana, además de oficiar como fiscal regional metropolitano sur, y junto a otros fiscales pertenecientes a la misma unidad, al mismo equipo ECO, arribaron hasta estas dependencias, hasta este cuartel de la Policía de Investigaciones para interiorizarse ya directamente en las dependencias de la VIP de los avances en materia de las investigaciones en torno a estos 2 secuestros que mantienen trabajando a las policías, en este caso a la Policía de Investigaciones, para dar con el paradero. Por sobre todas las cosas, la situación hoy día. Y vamos a partir con lo sucedido en Estación Central. La situación es porque tiene novedades respecto de la aparición del hallazgo de esta persona de sexo femenino de nacionalidad peruana y que fue secuestrada la jornada de ayer en la tarde-noche. Hablamos ya cuando ya había caído la luz de día, a eso de las 7:30 de la tarde. Llegan 12 personas, una pareja a bordo de una motocicleta. Ustedes deben estar viendo en imágenes justamente la cámara de seguridad en la cual llegan estas 2 personas al sector de 5 de abril con JBH. Ahí está ubicado el domicilio de estas personas. Llegan y mientras tanto los habían estado esperando en un vehículo blanco un grupo de sujetos, los cuales al momento de ver llegar a estas 2 personas dan la vuelta, suben a la vereda, descienden del vehículo estos sujetos y de forma muy violenta toman a la mujer, incluso ella cae al piso tratando de evitar que se la llevaran y lamentablemente esto es infructuoso para ella, la suben al vehículo y luego de eso entonces es que se le pierde el rastro. Fue a eso de las 18 horas cuando recibimos algún tipo de información respecto del hallazgo de esta persona. Y ya fue más cercano a las 19 horas cuando se pudo conocer ya fehacientemente que desde el equipo contra el crimen organizado y homicidios de la región metropolitana se daba la información oficial que eran detenidos
habían sido detenidos 4 sujetos, los cuales van a ser formalizados en la jornada del día de mañana por el secuestro de esta mujer de nacionalidad peruana y que fue encontrada en la comuna de Cerro Navia. Estos 4 sujetos corresponden a 2 chilenos y a 2 venezolanos, quienes llegaron también hasta estas dependencias del cuartel de la VIP antisecuestros de la Policía de Investigaciones a bordo de una van, traídos justamente hasta estas dependencias, tal vez con el objetivo de tomarles declaración a estos sujetos. Misma situación fue lo que sucedió con la víctima, con esta mujer de nacionalidad peruana, la mujer secuestrada en la tarde del día de ayer y que también fue traída hasta estas dependencias. A propósito de toda esta situación ocurrida en la comuna de Estación Central en la jornada del día de ayer, obviamente que generó preocupación, consternación es la palabra más adecuada para lo que se generó en ese momento. Pongan atención al relato de los testigos que escucharon el momento exacto en el que se produce toda esta situación, porque la pareja de esta mujer incluso intentó interactuar con estos plagiadores y lamentablemente todo fue infructuoso, como les señalaba anteriormente. Revisemos las palabras de los testigos y a la vuelta seguimos relatando otros hechos. Estaba muy asustada ella y como estaba con su marido, lo único que el marido dijo, si me quieren robar, llévense la moto y yo les entrego todo. Pero efectivamente parece que no querían la moto, no venían con esa intención de quitarle la moto, sino que venían con la intención de secuestrar a la pareja de ella. Una vecina que es nacionalidad peruana, tiene un local comercial donde venden ropa, generalmente parece que muchos vecinos la han visto en la estación. Entonces, cuando nosotros escuchamos los disparos, automáticamente escuchamos los gritos y efectivamente era un auto blanco que andaban 4 tipos. Lo único que se escuchaba eran los gritos de ella y desesperada ella no se quería subir arriba del auto, entonces le empezaron a golpear los tipos y el marido lo tenían prácticamente encañonado con un arma. Pero ya no es primera vez que pasan cosas así en el barrio, ha pasado mucha delincuencia aquí, a las 7 de la mañana ya están asaltando gente, entonces ya algo que nos pasara a los vecinos directamente, ya eso ya se esperaba hace mucho tiempo. Lo que escuchamos fueron los gritos de la persona. Estábamos con mi hija y con mi madre en la casa y ante los gritos y balazos nosotros nos refugiamos adentro del hogar, en los baños, para poder esperar que esta situación pasara. Y ahí ya nos dimos cuenta que era secuestro y que era una de las vecinas de varios años acá en el barrio que había sido secuestrada. Lamentablemente esta situación, algo así se esperaba, porque no es primera vez que acá en el barrio ocurre algo similar. Las razones del por qué se produce este secuestro, bueno, también son en materia de investigación. Lo cierto es que esta mujer tiene negocios, tiene locales en el sector de la comuna de Estación Central. Ella es comerciante, su familia también es comerciante y posiblemente pueda tratarse de esa situación el hecho de que haya sido entonces buscada esta mujer para secuestrarla. Bueno, todo es materia de investigación. Yo les había señalado que los fiscales, encabezados por el fiscal Héctor Barros, están al interior de la VIP antisecuestros. Se nos ha dicho que habría una vocería en algún momento. No se sabe la hora todavía, pero lo cierto es que sí habrían la posibilidad de existir algún tipo de declaración por parte de los equipos relacionados a esta investigación, a esta indagatoria. Pero no es la única, porque la situación que genera también preocupación es el secuestro del cual les dábamos cuenta ayer. Esta situación ocurrida la tarde del día martes en la comuna de Estación Central, en la intersección de las calles Ricardo Morales con Magdalena Vicuña, cuando el empresario ferretero y también ligado al mundo de la hípica, Jorge Rivas, bueno, de 84 años y con una condición médica bastante compleja, porque él es, además de diabético, es insulino dependiente, requiere de una alimentación especial, además tiene algunos problemas cardíacos, bueno, requiere justamente de una medicina cada 6 horas, que es esta insulina. Esa es la principal preocupación que existe por parte de la familia, que se le suministre este medicamento. Sin embargo,
han existido algunas pruebas de vida. Una de ellas habría sido un registro audiovisual en el cual los plagiadores, los secuestradores de esta persona aparecen suministrándole la insulina a esta persona, a la persona secuestrada, a este empresario ferretero. Y es esa la imagen que demuestra que al parecer habría estado recibiendo este medicamento. Yo les señalaba que hasta ahora la comunicación respecto de este caso es directamente hacia la familia. La negociación la está llevando la VIP Antisecuestros de la Policía de Investigaciones y es así como se ha dado toda la comunicación. Es más, cuando yo les mencionaba que habían llegado hasta acá los persecutores del equipo ECO, bueno, minutos más tarde apareció el vehículo en el cual abordaba el hijo de este empresario ferretero, quien llegó también hasta las dependencias de la VIP Antisecuestros. ¿Con qué objetivo? Bueno, tal vez también informarle respecto de los avances de la investigación en la búsqueda de su padre, el cual hasta ahora, después de más de 48 horas, todavía no se sabe del paradero de esta persona de 84 años, Mónica. Súper preocupante. Seguimos atentos. Tú nos cuentas si hay novedades. Que estés muy bien. Buenas noches, Felipe. Así será. Nos vemos. Chau, chau. Bueno, y los deudores morosos superaron los 4 millones de personas, según el último informe de la Universidad San Sebastián y Equifax. El estudio muestra que la mora total superó los 10.000 millones de dólares. Para conocer más sobre estas cifras, vamos a revisar el informe de Sebastián Riz. Morosidad, palabra con la que muchos conviven día a día. Este concepto hace alusión a quienes incumplen la fecha de pago de sus deudas, una cifra que en primer trimestre llegó a 4.011.868 personas. Así lo detalló un informe realizado por la Universidad San Sebastián en conjunto con Equifax. A esto se suma que el monto deudado alcanzó los 10.828 millones de dólares, lo que equivale a un 2,93% del PIB. Llevamos 38 meses consecutivos con una tasa de desempleo sobre el 8%, promedio 8,5% en los últimos años, con una economía que durante el segundo semestre se ralentizó de manera muy abrupta, con un crecimiento del 1,7% según el informe de cuentas nacionales del Banco Central, lo que fue refrendado por 2 IMASEC negativos consecutivos en enero y febrero. Todo eso impacta directamente la capacidad de pago de las familias y por lo tanto explica en buena medida este aumento en la cantidad de morosos. Si bien la tasa de morosidad se mantuvo en 25,2%, la deuda promedio de las personas llegó a 2.514.194 pesos, en donde el grupo socioeconómico E es el más afectado, con un promedio de mora superior al 1,5 millones de pesos, lo que equivale a 5,1 veces su ingreso mensual. Las personas están principalmente endeudándose para solventar gastos básicos y eso es muy preocupante. Los gastos principales que se están realizando son gastos relacionados o endeudamiento relacionado a compra de medicamentos, compra de vestuario, compras de supermercado y eso es preocupante. El informe también advierte una alta persistencia en la morosidad. 7 de cada 10 personas con deudas impagas han mantenido su morosidad por al menos 12 meses consecutivos. En contraste, los morosos intermitentes, quienes entran y salen de la morosidad, registraron un alza de 5,9% trimestral. Por otro lado, en términos de grupo etario, los mayores de 60 años aumentaron su morosidad en el último trimestre, mientras que los jóvenes entre 18 y 24 años mostraron un incremento en los últimos 12 meses. Particularmente estamos viendo un incremento sustantivo en el rango etario, por ejemplo, de los mayores de 60 años, donde estamos viendo un incremento de un 3,2% trimestral. Cifra que cuando lo comparamos es preocupante porque cuando lo comparamos con respecto a la variación anual, vemos que esta variación anual solamente fue de un 2,1%. Entonces, ver que en un trimestre incrementas tanto con respecto a tu tendencia anual es preocupante. Otro de los datos entregados por el informe es un alza en las deudas de las personas con el sistema bancario, siendo esta categoría la que presentó el mayor crecimiento en número de documentos en mora, con un alza de 4,9% en 12 meses, mientras que el retail aumentó 1,7% en el mismo periodo. Mire, la verdad de las cosas que uno a esta edad, lo menos posible tener deudas. Evidentemente que es un problema serio, sobre todo para nosotros que somos adultos mayores. Los sueldos, y más que se ha elevado el costo de la vida, entonces a veces tienen que endeudarse, sobre todo en lo que es educación. Tengo deuda, pero chiquitita, cuido mucho mis tarjetas, soy parvularia psicopedagoga, las cuido mucho. O sea, no, yo en lo personal, la típica deuda de la tarjeta de crédito, el crédito hipotecario. Y si la gente se endeuda, pucha, yo creo que muchas veces
depende o va más allá de una decisión personal. Morosidad que llegó a 4 millones de personas con deudas impagas y registró un monto adeudado superior a los 10.000 millones de dólares, lo que representa un incremento de 15% en 12 meses. A horas de haber celebrado un acuerdo, el Partido de la Gente acusó al gobierno de haber desconocido parte de lo pactado tras enterarse de la idea de mantener el impuesto a las pymes y que no sería finalmente de este consenso. Colomba Eichholz nos entrega los detalles. Con atención, parlamentarios de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados escucharon la segunda exposición del ministro Jorge Quirós sobre el denominado Plan de Reconstrucción. Frente a los cuestionamientos que surgieron tras el ingreso del proyecto, el secretario de Estado se remitió a responder las inquietudes de los diputados, varias de ellas centradas en los eventuales beneficios a las pymes. La tasa de impuesto corporativo efectiva que van a terminar pagando las pymes hoy día con este proyecto como consecuencia del crédito tributario que estamos estableciendo a la contratación de mano de obra formal, baja sustancialmente. Nuestro cálculo es que baja a una cifra del 7%. Pero no se trata de una rebaja directa de impuestos como sí ocurre con las empresas, cuya tasa bajaría de 27 a 23%. Por eso, desde distintas bancadas se emplazó al gobierno a avanzar en una reducción permanente para las pymes que hoy tributan con una tasa de 12,5%, pero que irá subiendo en los próximos años. Una de las banderas que levantó el Partido de la Gente en su negociación con la moneda, junto con medidas como la devolución del IVA en la compra de determinados productos. El acuerdo con el Partido de la Gente va en otra línea al 12,5% de las pymes. Dice relación con devolución, ¿no es cierto?, de el monto correspondiente al IVA, ¿cierto?, por la adquisición de determinados elementos, pero no está dentro del acuerdo de mantener el 12,5%. Declaración que abrió confusión en el Partido de la Gente, desde donde aseguraron que la rebaja del impuesto de primera categoría a las pymes sí formaba parte del acuerdo que terminó comprometiendo sus votos favorables a la idea de legislar el proyecto. Aunque no fue la única bancada que se pronunció al respecto, desde el Partido Nacional Libertario también reiteraron que su apoyo dependerá del contenido final de la iniciativa. El ministro Alvarado está desconociendo parte de nuestro acuerdo donde a las pymes se le iba a mantener el 12,5% más allá de lo sugerido en la actual ley. Para nosotros es importante que se mantengan los acuerdos porque el ministro Rubinot lo dijo a nuestra bancada. Nuestros votos no son asegurados, no somos parte del gobierno, no somos de ningún lado. Tenemos ideas, las hemos dado, no se han tomado. Las que se tomaron se les han atribuido a otros grupos, está perfecto. El gobierno buscará socios donde tenga que buscar, aparte que tiene que estar muy tranquilo, porque supongo que tenga todos los votos con los socios que ya tiene. Y aunque señalan que tal como está hoy el proyecto sería aprobado, también reconocen que el Ejecutivo ha descuidado la relación con quienes consideran sus socios naturales. Un reparo político que se suma a las dudas de fondo sobre el impacto de la iniciativa en las pymes, tema que fue abordado en una reunión entre el presidente José Antonio Kast, parte de su gabinete y representantes de los gremios del sector. Dentro de las conversaciones ratificó el compromiso de campaña y de la primera reunión que tuvimos en la OPE hace un par de meses, en que el 12,5 en las pymes va a ser permanente. No es parte de este proyecto, pero salimos conformes. Esto porque el gobierno se comprometió a presentar un proyecto paralelo que aborde el impuesto para las pymes, mientras que la oposición muestran una postura diferente respecto del plan de reconstrucción, ya que este jueves recurrieron a la Contraloría por distintas medidas que, a su juicio, podrían beneficiar patrimonialmente a secretarios de Estado. Es un tremendo conflicto de interés entre los ministros del gobierno de Kast y la propuesta de los superricos presentada en el marco de la discusión de este plan de construcción nacional, o más bien la reforma tributaria para superricos que ha presentado la actual administración. El ministro Quirós pone la firma de este proyecto que lo beneficia directamente. En consecuencia, está incumpliendo con un principio básico de la tramitación de leyes, y es que uno no puede impulsar leyes que te benefician directamente. Hemos pedido
que tengan la disposición de excluirse de los beneficios tributarios que se están proponiendo. Entre ellas, la rebaja del impuesto corporativo a las empresas y la eliminación de las contribuciones a la primera vivienda en el caso de los mayores de 65 años. Una medida que, al menos en este último punto, también comparten en la UDI, desde donde anunciaron la presentación de una indicación para excluir a ministros y parlamentarios que pudieran verse beneficiados. Dentro de las propuestas del proyecto de reconstrucción, las medidas para acelerar permisos son las que generarían mayor recaudación para el fisco. Pilar Gutiérrez nos explica cuáles son algunas de estas iniciativas. La apuesta de retomar el crecimiento es central en el proyecto que ingresó el gobierno, algo que no solo se buscaría con la baja de impuesto a las empresas, también entregando mayor certeza en materia de permisos, reducir los plazos de invalidación a 6 meses y reembolsar los gastos cuando un juicio termina anulando resoluciones, son solo algunas de las propuestas. El impacto de esto es enorme, o sea, el impacto de pasar de una reclamación que se resuelve al interior del Poder Ejecutivo se demora desde 20 meses a 60 días, es enorme. O que una declaración de impacto ambiental pase a demorarse en la práctica de 9 meses a 30 días hábiles, es enorme. Este va a ser un antes y después en esta materia. Y lo más importante, e insisto, sin cambiar las normas ambientales. El gobierno plantea un régimen especial voluntario en el sistema de evaluación ambiental que limita el número de adendas o aclaraciones que pueden realizarse para estudios y declaraciones de impacto ambiental y así reducir los plazos de tramitación. En caso de tener buenos resultados a los 6 meses, este sistema podría establecerse como obligatorio. Ayer el ministro fue claro. Hoy en día la permisología ha atacado profundamente y es una camisa de fuerza para todos a quienes quieren emprender en Chile. Esta reforma busca bajar los plazos a la mitad en diversos temas y considero sumamente positivo que se busque bajar la permisología en Chile. Creo que es muy complejo tratar de acotarlos tanto, sobre todo el tema de judicialización, porque puede colapsar el sistema, pero más peligroso creo que es el sistema alternativo voluntario de evaluación, ya que da muy poca oportunidad al servicio para poder hacer consulta 1 o 2, dependiendo si es declaración o evaluación. También se establecen plazos para medidas cautelares que paralicen proyectos que ya cuentan con una resolución de calificación ambiental, fijando un máximo de 30 días prorrogables con un límite de 6 meses. Además, los recursos de reclamación deberán resolverse en un máximo de 30 días hábiles para declaraciones de impacto y 60 para evaluaciones. Este tipo de cosas yo diría que en general impactan más a proyectos grandes, proyectos que están en zonas saturadas, donde tienen que hacer declaraciones de impacto ambiental o eventualmente estudios de impacto ambiental. En los proyectos más chicos, muchos proyectos inmobiliarios pequeños no tienen que hacer declaraciones de impacto ambiental y tampoco tienen problemas con monumentos. En ese sentido, ahí el impacto creo que va a ser menor. El proyecto también fija plazos para el Consejo de Monumentos Nacionales. Ante hallazgos arqueológicos tendría 20 días corridos para indicar si se requieren autorizaciones adicionales. De no pronunciarse, pueden continuar las faenas. Además, se introduce la figura de intervenciones menores con aprobación automática vía aviso electrónico. Cabe destacar lo que se menciona en términos del Consejo de Monumentos, que también cuenta con plazos más acotados para poder hacer sus observaciones, que son muy válidas, pero tampoco podemos tener plazos abiertos o incertidumbre que básicamente frene, paralice, postergue o lisa y llanamente elimine proyectos de inversión que hoy día la economía necesita. Iniciativas que generan un gran optimismo en el gobierno. Según el informe financiero, las medidas ligadas a permisos son las que van a generar más recaudación en todo el proyecto. Las estimaciones de Hacienda hablan de casi $700 millones adicionales para el fisco en 2030 y 2.600 millones para 2050. Un aumento del nivel del PIB a 10 años cercano a 3 puntos porcentuales. Por lo tanto, eso es lo más relevante que hay, digamos. Si no se avanza en todo lo que es la parte de permisología, si no se hace de que haya una situación de mayor estabilidad, no solamente regulatoria, medioambiental, sino que en términos institucionales, ciertamente el proyecto no va a generar los aumentos de ingresos que están contemplados ahí. El efecto final obviamente no está predeterminado y es una estimación, por eso más que la cifra, lo clave es entender que es un componente muy potente dentro del proyecto y considero que uno de los más importantes. Lo cierto es que para el gobierno será clave el impacto que puedan tener los cambios en materia de permisos para la sostenibilidad del proyecto en su conjunto. Hacemos una pausa y al regreso lo prometió la senadora de la Democracia Cristiana, Yasna Proboste, aquí en el estudio de CNN Prime con Agenda Abierta.
tenemos un entretenido. Nos acompaña la senadora Yasna Proboste, senadora de la Democracia Cristiana. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Mónica. Gracias por la invitación. Hay muchísimos temas en la contingencia noticiosa. Primero le quisiera preguntar, a estas alturas, con lo que ya conoce, ¿usted va a votar a favor o en contra de la idea de legislar este megaproyecto de reconstrucción y reactivación? Bueno, mire, nosotros esperamos que hasta el momento en que este proyecto, si es que llega al Senado, el gobierno se abra a dialogar, a debatir, en serio, porque este es un mal proyecto, le hace mal al país. Todos queremos que Chile crezca. Estamos convencidos en que hemos tenido ya un largo camino en donde el desarrollo, la competitividad, la productividad está estancada y tenemos que apostar firmemente a ciertas herramientas que hoy día sabemos, pero que una vez más las vemos absolutamente ausentes, como lo es la educación técnica profesional, absolutamente ausente en este debate. Si realmente queremos que Chile crezca, se desarrolle, tenemos que hacer una apuesta muy firme en materia educacional, y particularmente en educación técnica profesional. Si no hay cambios a este proyecto, ¿usted va a votar en contra de la idea de legislar? Este es un mal proyecto, que le hace mal al país. O sea, pero para aclarar esa primera parte. Sí, lo que pasa es que si no hay cambio. Yo lo que creo... A ver, os lo pregunto de otra forma mejor. Si usted fuera diputada y tuviera que votar la idea de legislar ahora, ¿cómo la votaría? Si yo fuera... a usted le gusta hacer siempre en estos casos bien hipotéticos. Si yo fuera diputada y este proyecto me lo presentaran así, tal cual está en el día de hoy, absolutamente en contra. ¿Por qué? De la idea de legislar. ¿Por qué? Porque esta es una iniciativa, Mónica, que endeuda a las generaciones de nuestro país. Primero, porque no solo establece, a este proyecto le dicen reconstrucción, yo no quiero entrar en ese detalle. Sí, no, reconstrucción, en realidad es una reforma tributaria encubierta. El corazón de este proyecto es la reforma económica, es la reconstrucción económica que ellos lo llaman, lo dividen en cuatro ejes, y entonces el primero es la reconstrucción física, que son los primeros artículos que hablan respecto de las 4.100 viviendas en Ñuble y en Biobío. Parte de la región de Valparaíso y los incendios. Y uno dice, respecto de eso, nosotros estamos absolutamente a favor y creo que se le hace un gran daño, una vez más, a las personas que han enfrentado una situación tan dolorosa como perderlo todo frente a estos incendios. Pero mire, Mónica, ayer la bancada regionalista... la bancada regional... porque para entender eso, usted dice que se le hace un daño. ¿En qué se le hace sentido? un daño a las familias que han enfrentado con tanto dolor esta situación, pero le quería comentar que ayer, a propósito de la bancada regionalista que me toca coordinar junto con el senador Longton, estaba el gobernador de Ñuble. Y el gobernador de Ñuble nos decía, mire, nosotros respecto a los temas de reconstrucción ya lo hemos abordado. Entonces no nos pongan a nosotros como moneda de cambio para hacer esta reforma tributaria que además lo que hace es entregar más recursos a los que más tienen y poner en riesgo el equilibrio fiscal. Vamos a entrar justamente a ese detalle que es uno, porque ya tenemos el informe económico que es de... Sí, el informe financiero. Sí, el informe financiero que es importante porque no es de este caso, sino que todos los proyectos de ley tienen que tenerlo para ver qué implica, digamos, en costo o en beneficios a veces para el fisco, ¿no? Pero antes usted decía que el gobernador de Ñuble le decía, no nos pongan a nosotros los damnificados como moneda de cambio. ¿Usted cree de alguna manera que se está utilizando o poniendo como moneda de cambio los damnificados? Bueno, mire, en los primeros artículos de este proyecto de ley habla de la reconstrucción física, que son estas 4.100 viviendas. Y todo el resto habla respecto de reconstrucción económica, que son más rebaja de impuestos corporativos. Vengo de reunirme con el ex embajador Frigolet de la OSD. Hernán Frigolet. Y estuvo antes en el Servicio de Impuesto Interno. Sí, claro, pero como digo, a propósito de su última responsabilidad en la OSD, porque se ha señalado en que Chile es de los países que tiene la más alta tasa de impuestos corporativos, pero en realidad lo que no se dice es que para los sistemas semi-integrados como los que tiene Chile, en realidad Chile está en lo que están muchísimos países. Canadá, que tiene el mismo sistema, es el 26% y todo el resto está por sobre Chile. 28% México, Australia, Nueva Zelanda. Entonces, cuando se hace la medición con el nivel de desintegración o integración. Claro, pero se hace una narrativa que no corresponde a la realidad. Entonces se hace una narrativa con datos que no son parte de lo que nosotros tenemos. Entonces uno dice, mire, ¿nos vamos a comparar con los países de la OSD? Ok, comparémonos con aquellos que tienen un régimen tributario semi-integrado como el que tiene Chile, y ahí las tasas
de impuestos son iguales o superiores a las que tiene Chile, salvo Canadá, que tiene un punto menos, 26%. Ya, hablemos de uno de los temas, por ejemplo, contribuciones. ¿Usted está de acuerdo con que se eliminen las contribuciones a la primera vivienda para todas las personas mayores de 65 años o usted cree que debieran tener un límite patrimonial o de ingresos? Yo creo que esto tiene que tener un límite patrimonial y de ingresos, porque, como se dijo, esto no puede ser para ministros de Estado, subsecretarios, parlamentarios, pero sí reconozco que hay muchas familias adultas mayores, no en Atacama, porque mire, a veces uno dice, yo tengo aquí el cuadro, ¿cuántas familias se benefician? En Alto del Carmen, una familia se beneficia. Entonces, nosotros decimos, mire... Todas las otras están exentas de pagar ya hoy día. Diego de Almagro, para entender por qué solo Diego se beneficia una familia de adultos mayores se beneficia. Estos son datos enviados por el propio Ministerio de Hacienda. Ya, son datos oficiales. Son datos oficiales del Ministerio de Hacienda que lo solicité después de la cadena nacional. Todo el resto de mayores de 65 años están exentos en el fondo, porque la mayoría de las viviendas, dado que son de menor valor, están exentas. Están ya exentos, y acordemos que también hay una iniciativa que se planteó en el gobierno de la presidenta Bachelet respecto de aquellos adultos mayores que están en una condición de vulnerabilidad, tampoco hoy día pagan contribución. Entonces, esto, Mónica, no me hace desconocer en que tenemos una realidad en familias de clase media, en comunas fundamentalmente, en el caso de nuestra región, en la comuna de Copiapó, comuna de Vallenar, Caldera un poco, y también aquí en distintas comunas de Santiago, en que tuvieron una situación económica importante y que quieren seguir viviendo en su casa, pero hoy día no pueden. Donde o su casa era rural y ahora pasó a estar dentro de los límites urbanos. Pero le pondría un límite de ingresos sin duda, o de patrimonio. Porque la dificultad que nos han planteado esos adultos mayores es porque su situación económica les ha cambiado. Veíamos antes de ingresar acá la nota de ustedes mismos cómo han subido los niveles de endeudamiento y particularmente en nuestros adultos mayores. Ya, por eso me queda claro ese tema. Ahora, respecto de ese tema, de hecho lo había planteado el expresidente Gabriel Boric al final de su gobierno, la derecha no se animó a legislar, hoy día está de nuevo, por eso yo creo que ahora, hay uno puede sacudir senadora, esta iniciativa. Por eso usted dice ya, ok, pero si se pusiera un límite, ahí sí lo votaría favorablemente. Ahora, ¿le pareció satisfactorio el compromiso del gobierno respecto de suplementar los fondos que perdería por esta vía el Fondo Común Municipal? ¿Usted queda tranquila? Lo que pasa es que, Mónica, mire, su análisis es muy correcto en el sentido de que cuando uno pierde por un lado, tiene que compensar por otro. Y en el caso de las contribuciones, los municipios van a tener una reducción importante. A veces son cortos los minutos aquí en televisión, a uno le encantaría hacer mucho más pedagogía, pero el Fondo Común Municipal se redistribuye y permite que las comunas más pobres tengan mayores recursos para entregar salud, que está en la atención primaria, áreas verdes, seguridad, etcétera. Todas las tareas que abordan los municipios. Pero esa lógica debiera estar presente en todo el proyecto. Y por lo tanto, si yo rebajo impuestos a las grandes empresas, dígame cómo voy a compensarlo. Porque si no, esto significa menores ingresos para el Estado. Y menores ingresos para el Estado significa menor salud, menor acceso a las viviendas, un deterioro en los temas educativos. Eso es Ahora, lo que el ocurre. gobierno ha dicho que está el compromiso de suplementar vía impuestos generales el Fondo Común Municipal. ¿Usted queda tranquila con eso o no? Pero es que eso es una parte, eso es un 6% en términos generales. Lo sé, por eso lo voy a preguntar después de lo otro. Un poco menos. ¿Sabe lo que ocurre, Mónica? Es que uno ya está un poco vieja en esto, ¿no? Entonces no necesitamos meras declaraciones. Aquí necesitamos compromiso y esos compromisos tienen que estar por escrito y tienen que estar antes de que se voten las ideas de legislar. Esto lo hacía permanentemente la derecha, así que los ministros que están en el gobierno lo saben perfectamente. Compromiso por escrito, creen ustedes. Perfecto. Y antes de conocer, antes de votar la idea de legislar. Con papelitos primero, como decía el exministro Cordero. ¿Se acuerda que decía papelito? Papelito ahí primero. Yo creo que es muy importante porque si no nos quedamos en las meras declaraciones. Ahora, en el balance global del informe financiero, lo que se dice en números, efectivamente, esto va a ser deficitario con los supuestos de crecimiento y de ahorro del gobierno
ellos igual reconocen que esto va a ser deficitario hasta el 2035. Después, desde la perspectiva de ellos, empezaría a haber un superávit. Hay algo que afrontar claramente. De aquí al 2035 el gobierno dice que va a hacer ajustes en el fisco, más ahorro aún. Y que en el fondo está en un déficit, habría un déficit ahora para después tener este superávit. Esa es la lógica con la cual ha planteado. ¿Qué contesta usted como senadora de oposición? O sea, mire, aquí mirando los números y lo que está escrito en el proyecto, en uno de los elementos que tiene que ver con la reconstrucción económica, ellos plantean, por ejemplo, la invariabilidad tributaria. Sí. Y eso lo plantean a 25 años, sí. Es decir, hipotecan 6 gobiernos. 6 gobiernos. Aquí, es decir, hay una hipoteca generacional respecto de cómo se enfrentan las tareas de Estado. Y yo la respuesta, Mónica, que lo tengo que hacer es desde donde yo me paro, ¿no? Y a lo que yo represento, que es a la región de Atacama. Y cuando uno dice Chile tiene una posibilidad real de un proyecto industrial, de mirar hoy día frente a la crisis que estamos enfrentando, a la crisis global, a esta crisis en este escenario bélico, el que hagamos efectivamente una transición energética mucho más rápida, y para eso se requiere mayor inversión y también mayor inversión pública en puertos, mayor inversión pública que permita mayor capacitación, y por eso que nos parece tan contradictorio el que se eliminen los recursos para la capacitación a los trabajadores y trabajadoras por la vía del servicio del CENSE, de la franquicia tributaria, la franquicia tributaria del CENSE, que es lo que permite la capacitación. Señora, pero a más para no de 300.000 entenderla mal, lo que usted está trabajadores. diciendo es que de alguna manera aquí hay un amarre encubierto. La invariabilidad tributaria, lo dice el propio informe financiero ¿Ya? del gobierno, son 25 años, son 6 gobiernos, Mónica. Ahora, ¿existió en el pasado? 6 gobiernos. No. Invariabilidad tributaria vía un decreto ley existió, digamos. Pero mi pregunta es, con esa invariabilidad tributaria, ¿usted no estaría favorable a votar una rebaja de impuestos a las empresas ni las otras medidas, a menos que haya una compensación? Mire, el 2023, Mónica, se hizo una larga conversación. El ministro Marcel convocó... Quería rebajar los impuestos a la empresa. ¿Están todos de acuerdo en eso? No sé si todos de acuerdo. Pero la mayoría. Pero a mí me correspondió asistir rigurosamente a esas conversaciones, en donde estaban todas las fuerzas políticas expresadas, con o sin presencia en el Parlamento, expertos, y finalmente no quedó en nada. Nuestra presencia ahí era además para garantizar que estos puntos adicionales de ingresos fueran a educación, y particularmente educación técnica profesional, a innovación, a desarrollo científico, pero tecnológico. Se votó en contra y perdieron la reforma tributaria, además. Es que esto fue incluso posterior a la votación, Mónica. Ya. Y nosotros suscribimos desde la Democracia Cristiana con el exministro Marcel nuestra disposición a decir, ya sabe que desde el impuesto corporativo 27 bajémoslo a 25, no a 23 como lo propone el presidente una Kast, condición de reinversión. pero en el reglón siguiente era cómo esto se compensaba, y se compensaba con mayores impuestos a los que ganan más, mayores impuestos a las herencias, a las donaciones, cuestión que en este proyecto también se está rebajando, dicen, para llegar recursos. Se hace una rebaja importante. Sí, Mónica, pero mire, ¿quiénes son los que pueden realizar una administración y una organización respecto de sus bienes? Son los que más tienen. Entonces, finalmente, esta reforma está estructurada para beneficiar a quienes más recursos tienen. ¿Y por qué no al caballero que hablaba antes de la nota? Es que el gobierno dice que estaba endeudado con más de 60 años. Yo le planteo lo que dice el gobierno. El gobierno dice, con todo esto que estamos haciendo vamos a lograr llegar en el fondo mayor crecimiento, mayores capitales, vamos a dinamizar la economía y finalmente vamos a tener en el país vía también medidas como el crédito contra las personas contratadas hasta cierto tope de sueldos, y todas las medidas van a ayudar, el conjunto de ellas, a que haya más dinamismo en la economía y por lo tanto más trabajo, que es algo que sabemos, hay un desempleo importante para llegar, dicen ellos, al final, al 2030, a pleno empleo, entendido pleno empleo como 6,5%. La pregunta es, usted dice que no es así, que aquí se está beneficiando a las personas de mayores recursos por la rebaja de impuestos, por el tema de la repatriación de capitales, por la rebaja del impuesto a las herencias.
¿No confía de las intenciones del gobierno? ¿Cree que son otras? ¿Cómo se explica usted entonces esta diferencia tan grande de diagnóstico? Mire, lo que pasa es que esto no tiene que ver solo con la condición de uno de ser una parlamentaria de la oposición. Yo lo primero que quiero señalar, Mónica, soy de aquellas que no solo creo en que nuestro país tiene que crecer, tiene que desarrollarse más y que tenemos que ser capaces de derrotar las desigualdades que todavía siguen siendo muy dolorosas en nuestro país. Creo que el tono también es algo que influye en esto. ¿Cómo es el tono del ministro Quirós? El tono en el sentido en que la polarización no es algo que le haga bien a nuestro país. Y por último, Mónica, por eso quiero decir que no tiene que ver con la posición, en mi caso como senadora de oposición, sino porque se lo he escuchado a exministros del gobierno del presidente Piñera. Nadie podría decir que ellos van a ser parte de la oposición nuestra, no. Se lo escuchaba al ministro Briones, decía, esto está claro, esto no resulta, esto no garantiza mayor crecimiento. Todos los expertos, dice, garantiza más crecimiento, pero no garantiza que se netee vía crecimiento no garantiza, dice, mayor crecimiento. Y los expertos además generan dudas respecto a los impactos que esto tiene en el crecimiento. Mire, y usted dijo algo bien que no quiero que pase inadvertido, dijo, generar más mano de obra. Todos queremos eso, sobre todo en una región en donde generar más empleo. Sobre todo en una región como la nuestra, que vive en esta contradicción, ¿no? Tiene uno de los PIB más altos, pero también los desempleos más altos. Hoy día el ministro Quirós, en la Comisión de Hacienda, reconoció que el incentivo tributario no garantizaba nuevos empleos. Entonces, esto no lo digo yo como parlamentaria de la oposición. Él dice que esa medida no, pero sostienen que el conjunto de las medidas va a dinamizar la economía. Todo el conjunto, cuando uno lo mira, todo el conjunto, uno dice, ¿sabe qué? Nada de esto tributa a generar más crecimiento, más desarrollo, más competitividad, más empleo. Esa es nuestra preocupación. Es más desarrollo, más crecimiento. Para generar más empleo, más crecimiento, ¿están dispuestos a rebajarle el impuesto a las empresas? Con una compensación. Sí, no, porque yo lo cuando sé. no existe esta compensación, lo que se genera son menos recursos para el Estado. ¿Y qué significa? En términos sencillos, menos recursos para el Estado, menos vivienda. La ministra de Salud, porque recordemos que uno tampoco puede mirar esta iniciativa aislada de otras medidas administrativas como la reducción del 3% de los presupuestos en los ministerios, con excepción del Ministerio de Seguridad. Ya la ministra de Salud ha reconocido públicamente que esto va a tener impacto en la atención de la salud. Entonces, cuando uno dice, ¿por qué nos preocupa en que este proyecto recaude menos para el fisco y le entregue solo beneficios a los más ricos de este país? Bueno, nos preocupa porque la clase media, las familias más vulnerables, que van al consultorio, que van a la educación pública, que van a los hospitales, que esperan con el legítimo sueño de vivir en lo propio, todo eso se ve hipotecado. Y no es solo este año, son una larga generación. Nos quedan poquitos minutos y quiero abordar otros dos temas, por eso a ver si me ayuda brevemente a despejar un par de cosas. ¿Usted cree en concreto que si se aprueba este proyecto como están en riesgo beneficios sociales? No tengo ninguna duda de aquello, porque este es un proyecto que va a recaudar menos, que va a aumentar el déficit fiscal. Durante todas las primeras semanas, la narrativa del gobierno estuvo centrada en el déficit fiscal, en las dificultades y el endeudamiento. Bueno, esta iniciativa profundiza aún más el déficit fiscal, aún más el endeudamiento y, como ya lo han señalado, no solo organismos nacionales, vamos a escuchar al Consejo Fiscal Autónomo, pero ya lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional, ha puesto su luz de alerta respecto de los impactos que este proyecto tiene respecto de las finanzas públicas en nuestro país. Le quiero pedir que me ayude a evaluar este primer mes del gobierno desde su perspectiva, pero antes, ¿cómo calificaría la labor y la forma de liderazgo del ministro de Hacienda, Muñoz? ¿Quirós? Quirós, perdón. Mire, me cambié. No, ¿Cómo evalúa? Usted lo está cambiando ya, ¿no, Mónica? No. Imagínese. Al ministro de Hacienda, ¿cómo lo evalúa? Mire, yo creo que buena parte de la pérdida de adhesión del presidente Kast tiene que ver con las medidas, pero claro, el ministro de Hacienda no se manda solo. Muchas veces seguramente le toca materializar las iniciativas y las ideas que tiene el propio presidente. Pero creo que después del 26 de marzo, del bencinazo, en donde decidieron traspasarle las alzas en los precios de los combustibles a la ciudadanía, esto ha quedado en evidencia en que
falta esta finura, esta claridad. A los pocos días lanzaron este plan Chile Adelante y medidas tan básicas como, por ejemplo, el beneficio del balón de gas, es algo que todavía hay dudas de cómo se va a implementar. ¿Pero qué le falta al ministro Quirós? Yo creo que para hacer un buen gobierno uno tiene que no solo conocer el Estado, conocer el manejo y a quienes están en este proceso, sino sobre todo tener mucha capacidad para dialogar. ¿Le falta capacidad de diálogo al ministro Pero yo Quirós? creo que el equipo del gobierno se compensa, porque bueno, tiene al ministro del Interior, al ministro de la Secretaría General de la Presidencia, que hacen enormes esfuerzos por suplir esto. A ver, pero para entenderlo bien. Pero también dejan en evidencia muchas contradicciones. Yo no sé, Mónica, a usted le ha tocado estar y reportear hartos gobiernos, pero yo no tengo recuerdo de contradicciones tan evidentes entre el ministro del Interior y el ministro de Hacienda a propósito de la gratuidad, ¿no? Nosotros habíamos tenido a la ministra de Educación el día miércoles pasado, dice no, la gratuidad no se toca, después el ministro Quirós dice que sí, después el ministro de Hacienda dice, el ministro del Interior dice que no, después el de Hacienda dice que sí, después se juntan en la noche, no le cuentan a la vocera sale el otro día diciendo otra cosa. Entonces, yo creo que siempre es complejo el que arranquen los gobiernos y aquí se ha demostrado también la falta de experiencia y de conocer el Estado, ha sido bien evidente. Y entonces, usted decía, veo al ministro de la Secretaría General de la Presidencia y veo al ministro del Interior tratando de suplir las falencias. Por eso quiero entender cuáles son las falencias que usted le ve al ministro de Hacienda. Aparte de estas contradicciones de las cuales usted habla, quiero saber si es alguien que le falte capacidad de diálogo en la relación con los parlamentarios desde su perspectiva y en relación con la gente, si usted cree que le falta empatía. O sea, yo creo que además de entender el drama de lo que significa para la gran mayoría de los chilenos y chilenas que no alcanzan a llegar a fin de mes. Y por lo tanto, cada una de sus medidas, lo que uno esperaría es cómo esto sigue afectando a las clases medias, cómo esto sigue afectando a los sectores más vulnerables, y creo que ha sido evidente que en estos 40 días del gobierno han sido las familias de los sectores medios, de los sectores más vulnerables, que han tenido que enfrentar con muchas dificultades las decisiones de este gobierno. Por eso, porque usted dice que al ministro Quirós le falta empatía, le falta conocimiento. El conocimiento de lo que significa la sensibilidad de entender en que las medidas que toman no es respecto del directorio de una empresa, sino en lo que les pasa a la gran mayoría de los chilenos y chilenas en su casa. ¿Cómo que le falta calle? Bueno, pero yo... Para entender, quiero entender, pues no quiero poner palabras en su boca, sí, quiero entender lo que usted me dice. dice. Lo que pasa, Mónica, como que me parece que usted está diciendo que no conoce la realidad de los chilenos. Nosotros tuvimos el 14 de marzo una reunión con el ministro de la SECPRES, una invitación del ministro de la SECPRES a la oposición, y en la cual estaba el ministro Quirós. Y uno, mire, en términos humanos, uno dice fue una reunión cordial, le hicimos algunas preguntas, él dijo, mire, no lo sé, pero una pregunta bien básica de cuánto había recaudado el MEPCO el año anterior, porque nosotros estábamos defendiendo el mecanismo de estabilización de los precios de los combustibles porque era una medida que protege a las familias, que la ha protegido desde el año 90. Si Chile no es un productor de petróleo y conflicto en el Medio Oriente hemos tenido hace ya largo tiempo, y el primer mecanismo de estabilización se hizo en el año 1990 cuando la situación económica del país era muy difícil, pero ahí no se dudó ni un momento en que había que ir y a proteger a la familia. Él después dijo, mire, no lo sé, pero me comprometo a entregar esta información, y la entregó al otro día. Entonces, yo creo que él tiene como la disposición, la voluntad, pero yo no sé cuánto de esto es solo una opinión del ministro del Interior, de Hacienda, perdón, o es una decisión del propio presidente y que finalmente el ministro de Hacienda le toca implementar. Porque a uno que ha estado en el Ejecutivo sabe que ningún ministro de Hacienda se manda solo. Ya, este ha sido un mes entonces que usted calificaría como, para alcanzar a preguntarle un par de cosas de educación, ¿cómo calificaría este primer mes de gobierno? Bueno, yo creo que más allá de lo que uno lo califique, creo que la ciudadanía, adhiero a la ciudadanía que se ha expresado en las encuestas, en donde creo que la desilusión ha sido lo que ha primado. Lo digo porque este gobierno llegó al poder
haciendo una promesa en materia de seguridad y lo que vemos, lo escuchaba aquí respecto al secuestro a un empresario ferretero, la tasa de homicidios que ha aumentado. Entonces todos esperábamos, y lo digo no habiendo votado por este gobierno, en que llegara con un proyecto claro, macizo en materia de seguridad, un plan concreto, y nada de eso ha ocurrido. Más bien hemos visto a la ministra que no logra salir de este conflicto con la Policía de Investigaciones, las solicitudes de renuncia, después una subsecretaria que va a un canal de televisión y dice, mire, arréglese yo no le voy a decir a las personas cómo tienen que enfrentar sus medidas de seguridad, y uno dice, perdón, sí, aquí no llegaron al poder diciendo, ¿sabe qué?, sálvense como puedan, sino que iban a abordar los temas de seguridad, y nada de eso ha ocurrido en los 40 días, y por eso creo que la adhesión al gobierno del presidente Kast ha caído tan abruptamente. ¿A favor o en contra de la ley de escuelas protegidas y específicamente la medida que implica quitar gratuidad a aquellos alumnos condenados por hechos de violencia grave? En los colegios me estoy refiriendo. Mire, ¿es un buen o un mal proyecto? Uno dice, ¿quién puede estar en contra de las escuelas protegidas? Si el problema, Mónica, es otro. El problema Digo, usted es que fue ministra de Educación. El problema no, pero lo conversábamos con la ministra en la sesión del día de ayer. El problema es que llega este proyecto de ley al Senado y uno mira su informe financiero y dice cero, no irroga gastos. Y uno dice, ¿cómo? Pero si la convivencia, para enfrentar los problemas de convivencia necesitamos que las escuelas tengan más duplas psicosociales, que puedan atender. ¿No tiene presupuesto? No tiene presupuesto, Cero. Tiene 0 pesos. Mire, le ¿Cero dijimos peso contemplado? 0 pesos. El informe financiero es 0 y dice no irroga gastos. Porque no implica, según el gobierno, no implicaría gastos. Sí, pero es tan evidente que lo que el gobierno le está diciendo a la escuela, ¿sabe qué? Arréglesela como usted quiera. Porque esto de la revisión de las mochilas tampoco es una medida voluntaria, que lo van a tener que colocar en su reglamento. O sea, decir una vez más, ni siquiera tomar esa decisión de decirle, ¿sabe qué? Nosotros le vamos a permitir que ustedes revisen las mochilas. No dice eso el proyecto de ley, dice la escuela va a tener que decidir si lo pone en su reglamento, y uno dice, bueno, bien, por la autonomía de los establecimientos educacionales, pero en realidad hoy día, Mónica, los problemas de convivencia escolar tienen desbordada a muchas comunidades escolares. Y que pierdan gratuidad, ¿es una buena o una mala medida? La posibilidad por 5 años de postular una gratuidad. Mire, a mí, en lo personal, me parece que es una mala idea. Creo que todas las sociedades que han experimentado estas medidas punitivas, lo único que hacen es escalar los niveles de violencia. Lo que uno tiene que hacer, entender que tiene causas que son profundas, y por eso que uno dice, ¿sabe qué? El mejorar la convivencia cuesta recursos. Cuesta recursos en los temas de salud mental, cuesta recursos en otros profesionales que están en los establecimientos educacionales. Y de repente hay temas que son muy mínimos. Le decíamos ayer a la ministra, mire, ella quiere modificar la ley del sistema de aseguramiento de la calidad en un punto solamente, que la Superintendencia de Educación no le tenga que pedir tantos antecedentes cuando un apoderado hace una denuncia por maltrato, por bullying, etcétera, de sus estudiantes. Y uno dice, pero todo el sistema escolar, Mónica, está hecho en otro sentido, está hecho en que a los profesores le pedimos y los medimos por sus conocimientos disciplinares, no el cómo ellos trabajan colaborativamente, no cómo enfrentan las situaciones de convivencia escolar, no cómo pueden sentirse acompañados de otros espacios. Nosotros por eso desde la región de Atacama hemos implementado una iniciativa propia, que es el Plan Atacama de Fortalecimiento de la Educación Pública, en donde le fuimos a pedir apoyo a las mejores universidades, a la Universidad Católica de Valparaíso, a la Santa María, a la USACH, a la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, a la Universidad de Atacama. Hemos tenido ya 2 años el apoyo de la ley de presupuesto, y yo me alegro que una iniciativa como esta además tenga la continuidad. No solo lo apoyó el ministro Cataldo, hoy día también lo apoya la ministra Arzola. Cerrando... y por lo tanto son iniciativas que pueden ir cambiando esta realidad. Cerrando esta evaluación de este primer mes, otro de los hechos ha sido, durante este gobierno, ha sido el no respaldo a la candidatura de la expresidenta Bachelet para la Secretaría General de la ONU. No sabemos si va a tener éxito o no va a tener éxito, las dos hipótesis siguen siendo posibles. ¿Qué pasaría, cree usted, si es que ganara la Secretaría General de la ONU? ¿Qué significaría para este gobierno, que le restó el apoyo? Y por otro lado, ¿qué significaría si perdiera?
¿Se va a responsabilizar también a este gobierno, cree usted, desde la oposición? ¿Va a ser más difícil la convivencia? ¿Cómo está este hecho? Bueno, mira, me tocó estar hace pocos días con la expresidenta Bachelet. Se celebraban 10 años del primer gobierno paritario. La Universidad del Paraíso realizó un encuentro y observé ahí de primera mano el cariño, el entusiasmo ciudadano en la candidatura de la presidenta, las ganas que además ella ha puesto en este proceso. Siempre cuando uno se enfrenta a una candidatura como esta, como cualquiera, puede ganar o puede perder, pero obviamente a uno siempre le gustaría estar apoyada por su país, ¿no? Creo que en eso valoro las declaraciones que ha hecho Carla Rubilar, Cecilia Pérez, para no decir que esto es solo de mujeres de la centroizquierda, que creemos que la posición de la presidenta Bachelet no solo nos enorgullece como país, sino también creo que es muy importante para la región. Entonces, creo que la actitud del gobierno ha sido una actitud pequeña, mezquina, y no lo digo simplemente por haber retirado el apoyo a la candidatura de la presidenta Bachelet, sino lo digo por la persecución también que se ha conocido en estos últimos días respecto de los funcionarios de la embajada en Estados Unidos, que además en el marco del cumplimiento de su deber estuvieron allí presentes con la expresidenta, realizó su entrevista en el Consejo de Seguridad. Es que entonces, el gobierno dice que no debieran haber estado ahí ni haberla apoyado porque no es candidata del... no es apoyada por el Estado de Chile. ¿Sabe lo que ocurre? Es que eso ¿Usted lo califica como persecución política? No solo es una persecución, sino además es una ignorancia. ¿Por qué? Porque la presidenta es expresidenta de este país y por lo tanto dentro del protocolo en materia de la Cancillería hay un protocolo con cualquier expresidente de nuestro país que concurre a un órgano de esta instancia. Lo mismo ocurre cuando nosotros, en nuestra calidad de parlamentario, concurrimos a Naciones Unidas. Hay un protocolo, hay un proceso de acompañamiento, usted dice, de las lo reuniones. Mismo que no están incumpliendo su deber los funcionarios cuando apoyan de alguna manera... Cuando acompañan a una exmandataria. Aunque esté postulando a un cargo del cual no le da apoyo el gobierno. Ella no deja de ser expresidenta de nuestro país. Y eso es, creo yo... no solo la mezquindad, sino también la falta de conocimiento. Y en definitiva lo que revela es la persecución política, que no es solo a un alto nivel, ¿no? Como lo que hemos visto respecto de funcionarios de la Cancillería en Naciones Unidas, sino también lo que se ha sabido hace pocos días en estas listas en la región de Coquimbo. En el Excel, que fue rechazado por el ministro Arrau y ayer también por el ministro Pouche. No sé, pero a mí me dijeron que había un sumario y por lo tanto lo que corresponde es que se haga el sumario y se hagan las investigaciones y no saquemos resultados tan anticipados, hagamos la investigación y la investigación en serio. Senadora, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN. Muchas gracias a usted, Mónica. Un abrazo. Que tenga un buen fin de semana además. Y nos vamos a Atacama ahora. Sí, pues les toca. Ya, muchas gracias. Gracias. Seguimos avanzando para contarles que por primera vez declaró en el contexto de la trama bielorrusa la pareja de Ángela Vivanco, la exministra de la Corte Suprema, y nos referimos a Gonzalo Migueles. La Fiscalía y relatos de otros imputados lo han sindicado como el principal gestor detrás de los presuntos pagos a la ex jueza. La nota es de Juan Cristóbal Cható. Por cerca de 7 horas y por primera vez desde que fue formalizado a fines del año pasado, Gonzalo Migueles Oteiza declaró este jueves ante el fiscal Marco Muñoz. Cerca de las 10 de la mañana llegaron el abogado defensor de Migueles y el persecutor para llevar a cabo la esperada diligencia. Es una diligencia de investigación que está programada en la causa. Migueles está al centro de la trama bielorrusa por, según la Fiscalía y relatos de algunos de los imputados, haber sido el intermediario que ofrecía los votos de Ángela Vivanco en la Corte Suprema a cambio de coimas, y también habría sido el encargado de lavar el dinero a través de presuntos contratos falsos emitidos por los conservadores de bienes raíces Sergio Llaver de Puente Alto y Yamil Najle de Chillán. Con esta diligencia, la Fiscalía avanza en terminar de armar el puzzle en relación a la versión de cada uno de los imputados en esta causa, que tiene a varios de ellos privados de libertad. Ahora, los únicos que hasta el momento no han prestado declaración ante el Ministerio Público son la principal imputada, Ángela Vivanco, y su amigo cercano y ex abogado del consorcio Velas Movitec, Mario Vargas. Tras 7 horas al interior del recinto policial, el abogado defensor se retiró sin una palabra para los medios presentes. Tampoco hubo muchos detalles por parte del fiscal. ¿La declaración se llevó a cabo con normalidad?
con normalidad. Todo cuando podría abrirse una nueva arista del caso relacionado a 2 exparlamentarios. Fue hace algunas semanas que Codelco, querellante y víctima del presunto esquema de pago de coimas, amplió su querella contra otras 2 personas, los exdiputados de la Democracia Cristiana, Gabriel Silver y Aldo Cornejo. En el caso de Silver, su rol habría sido importante ya que era socio de los imputados Vargas y Lagos en el estudio jurídico que está en la mira, mientras que Cornejo habría sido una especie de socio de facto y habría intentado hacer gestiones extrajudiciales a favor de Velas Movitec. Al ser consultado al respecto, e igual de escueto, esto dijo el fiscal Muñoz respecto a eventuales diligencias o formalizaciones. No me puedo referir a ninguna diligencia o anticipar ninguna decisión en la presente causa. Lo cierto es que al menos Codelco tiene en la mira a los exparlamentarios y habrá que ver qué decide la Fiscalía respecto a su futuro judicial. Se estima que 1 de cada 4 personas que trabajan en Chile se están capacitando con inteligencia artificial, precisamente empresas que han ganado el premio Carlos Vial Espantoso a las buenas prácticas laborales usan esta herramienta digital para que sea una ayuda y no una amenaza. Javiera Maldonado nos cuenta. La IA marca nuestras vidas a todo nivel y lo es también en el trabajo. De acuerdo con datos de la plataforma Book, el 23% de los trabajadores en Chile se está capacitando en IA, posicionando al país como el más activo de la región en este campo. Es el caso de Jennifer Giancaleo, una mujer que trabajaba como cajera en Sodimac y que, impulsada por el cambio tecnológico y la integración masiva de cajas de autoservicio, calificó para convertirse en supervisora de cajas automáticas. Hemos tenido que aprender las nuevas herramientas que nos ha traído la empresa, que son, por ejemplo, la máquina contadora que entrega los arqueos, los retiros, las remesas. Estas cajas también hemos tenido alta capacitación en ese sentido. El miedo al reemplazo que surge con la tecnología es inevitable, pero quienes apuestan por capacitarse descubren que la IA puede ser una herramienta de crecimiento y no una amenaza. Cuando hemos incorporado, por ejemplo, el tema de las cajas de autoservicio, por supuesto que al principio las personas pensaban, pucha, voy a perder la pega, me voy a quedar sin trabajo. No fue así. La verdad que ahí sí que hicimos una reinvención de los trabajos en todo este tema digital que tampoco es tan fácil para todo el mundo. Es muy intuitivo para muchos, pero para muchos otros no tanto, y nosotros queremos que las personas mantengan trabajo, de eso se trata. Pero, ¿cómo reciben los trabajadores este cambio? La respuesta en la mayoría de los casos es positiva. Sabes que no ha sido complicado capacitar a las personas y formarlas, porque yo creo que las personas están ávidas de aprender cosas de este tipo, cosas nuevas. Probablemente nos cuesta un poco más con unas generaciones un poquitito más antiguas, pero al final la gente le gusta y se dan cuenta que es en beneficio de su propio trabajo. Otro caso es el de Wilson Molina, de la Fundación Arturo López Pérez, especializada en el tratamiento de cáncer y quien fue seleccionado para participar en la fase piloto del programa para capacitarse en IA. La herramienta digital ha ayudado a identificar dónde se producen los nodos de congestión en la atención y a revelar patrones en los diagnósticos. Es que tomo los requerimientos, las solicitudes de los pacientes que nos llegan por servicio al paciente. Al final le pido a la IA sacar conclusiones como generales sistemáticas de estos casos. La idea no es irme al caso a caso, sino que más bien buscar conclusiones, insights de qué está pasando al paciente, ¿no? De manera sistemática. Wilson Molina destaca la importancia de aplicar la tecnología, pero no perder el foco en lo humano. Los pacientes los tratamos con calidad y con calidez. Si tú sacas ese concepto de la calidez, va a ser muy difícil tener una buena experiencia. Entonces, insisto, estas tecnologías pueden ser como de repente como muy deslumbrantes, pero si uno pierde el foco, como que no estaríamos aplicando lo que sirve. Ambas empresas, Sodimac y Falp, destacan por haber ganado el premio Carlos Vial Espantoso por sus relaciones laborales de excelencia y sus buenas prácticas. Asimismo, expertos refuerzan esta idea de utilizar la IA no como un reemplazo, sino como un medio para la transformación del servicio. Pero también genera un cambio en cómo se organizan las cosas y no necesariamente siempre lleva a que se pierda empleo. Aquí lo que se habla siempre es como que esto reemplaza, y es verdad que hay ciertas tareas que se van reemplazando, pero al mismo tiempo se van creando nuevas ocupaciones y se van expandiendo sectores. Durante los últimos 3 años, Chile ha sido líder en inteligencia artificial en América Latina, usada para capacitación laboral, algo que sin duda beneficia a la persona y a la empresa.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Mi nombre es Laura Soto y les presentaré parte de las noticias internacionales más importantes de esta jornada y partiendo, por supuesto, por la prórroga del alto al fuego entre Líbano e Israel, que fue anunciada por el presidente estadounidense Donald Trump tras una reunión que se llevó a cabo precisamente en el despacho Oval con diplomáticos de Israel y Líbano para poder finalmente resolver entonces esta prórroga, porque recordemos que el alto al fuego iba a terminar este fin de semana y con ello entonces se extiende por 3 semanas más. El propio presidente de Estados Unidos quiso ser partícipe de esta reunión. De hecho, hay fuentes que indican a The New York Times de que él mismo pidió mover finalmente este encuentro desde el Departamento de Estado a la Casa Blanca para él poder participar activamente. Y a lo que sabemos hasta el momento es que Hezbollah no se ha pronunciado de inmediato respecto a estas conversaciones y a esta extensión de la prórroga, porque sabemos que la milicia chií libanesa no ha formado parte de estas conversaciones. Y aquí recae la duda si es que el gobierno libanés va a ser capaz de controlar en ese aspecto a Hezbollah. De hecho, el embajador de Israel ante la ONU, Dani Danon, expresó dudas al respecto en una entrevista con CNN. Es un acuerdo frágil porque hemos visto que en la última semana, en esta semana particularmente, se han registrado violaciones al alto al fuego, esto al menos acusaciones desde ambas partes, y además también se han registrado ataques cruzados incluso en las horas previas al anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En esta reunión que participó también el vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, los embajadores estadounidenses en Israel y Líbano, y que da perspectivas también de lo que pudiese suceder también con la guerra en Irán. Sabemos que también se prorroga el alto al fuego entre Estados Unidos y Teherán, pero aquí el tema es que no se ha hablado de una fecha límite. De hecho, se le consultaba al presidente de Estados Unidos cuál era el plazo para esta guerra y él respondía justamente a la prensa que no lo presionen. Así que pasemos a escuchar parte de las palabras del presidente estadounidense respecto a su perspectiva tras este alto al fuego que fue extendido entonces entre Israel y Líbano. Tuvimos una excelente reunión con altos funcionarios del Líbano y de Israel. Creemos que el presidente del Líbano y el primer ministro de Israel vendrán aquí en las próximas semanas. Han acordado un alto al fuego de 3 semanas adicionales sin disparos. Esperemos que se cumpla. Podría darse un acuerdo entre ellos, pero también tienen que tener en cuenta a Hezbollah. Tuvimos una conversación estupenda y creo que es el comienzo de algo muy importante. Sería maravilloso poder resolver esto simultáneamente con lo que estamos haciendo en Irán. Si nos fijamos en Hezbollah, parece que todo el mundo está unido en su contra. En ese sentido, están muy unidos y creo que hay muchas posibilidades de lograr la paz. Creo que debería ser fácil. Nos quedamos en Estados Unidos, pero para hablar sobre una historia bastante peculiar, y es sobre un soldado de las fuerzas especiales de dicha nación que participó en la operación de captura de Nicolás Maduro a comienzos de este año y que fue arrestado por las autoridades estadounidenses por presuntamente realizar apuestas relativas a esta operación, y él teniendo conocimiento de información confidencial de que se iba a realizar esta captura. Esto ocurrió, o sea, más bien el que fue arrestado fue el sargento mayor Gannon Ken Van Dyck, quien abrió una cuenta a fines de diciembre en Polymarket, que es un sitio de apuestas, y apostó $32.000 a que Maduro sería destituido en enero. Y gracias a estas apuestas, 13 apuestas que realizó entre el 27 de diciembre y el 2 de enero, ganó $400.000. Esa alta suma llamó la atención de las autoridades y por lo tanto, si bien las ganancias que recibe la persona son anónimas, ¿no es cierto? No se da a conocer el nombre de la persona que las recibe. Finalmente se dio cuenta de que él era la persona involucrada, se lo arresta. Él participó, de hecho, en la planificación y ejecución de esta operación, según los fiscales, y ahora enfrenta 5 cargos penales por robo, malversación de información confidencial del gobierno, hurto y fraude. Va a comparecer ante un tribunal de Carolina del Norte, pero por supuesto que esto pone nuevamente ahí ante la discusión estas salas de apuestas, la ética que tienen, y también en este caso particular, el caso de un soldado de alto rango que, teniendo conocimientos confidenciales de una operación de gran envergadura como lo fue, ¿no es cierto?, la captura de Nicolás Maduro, utilice esa información para beneficio propio. Así que vamos a estar bien atentos a cómo continúa avanzando, por supuesto, este caso.
Ahora nos vamos hasta nuestra región, a Argentina, porque nuevamente se produce un ataque a la prensa por parte del gobierno de Javier Milei, y ahora con la prohibición del ingreso de los periodistas acreditados a la Casa Rosada. Durante esta jornada se le prohibió el ingreso entonces a 60 periodistas que trabajan todos los días al interior del Palacio de Gobierno de Argentina, y se les quitó básicamente las huellas dactilares, es decir, que de forma digital no pudieron hacer ingreso entonces de este edificio, ¿no es cierto?, de la Casa Rosada. Según fuentes que hablan al diario La Nación, dicen que esta medida podría extenderse hasta mañana y que se da por dos razones. Una, por la necesidad de profundizar en la investigación sobre una presunta infiltración rusa en medios de prensa, y la segunda, por una denuncia penal contra 2 periodistas del canal Todo Noticias por presunto espionaje ilegal. Quien estuvo a las afueras de la Casa Rosada fue una periodista argentina que lleva años de trayectoria cubriendo en la Casa Rosada, y ella explicó finalmente a qué se debe entonces esta denuncia por espionaje ilegal contra sus 2 colegas de Todo Noticias. El gobierno dio de baja todas las acreditaciones a partir de una denuncia que hizo la Casa Militar, es el organismo encargado de la seguridad del presidente, a raíz de unos videos que fueron difundidos en un canal de televisión el domingo, este domingo que pasó, y que Casa Militar considera que violaron la seguridad del presidente. En realidad se trata de un periodista que está acreditado, que filmó los pasillos de la casa, mostró el patio de palmeras, son lugares públicos. Hasta ahora ahí no hubo ninguna novedad, pero bueno, la cuestión es que todos los medios, una lista de 60 periodistas a raíz de esa denuncia penal que hizo el gobierno, por supuesto, espionaje, quedamos afuera de la sala de periodistas de la Casa Rosada. Bien, hay que mencionar que esta es una medida bastante inédita. De hecho, incluso durante la dictadura argentina, la sala de periodistas permaneció abierta, por supuesto bajo una vigilancia extrema, pero sin duda que no hay al menos antecedentes inmediatos o directos de que se haya cometido algo de este tipo. Por ejemplo, quitar las huellas dactilares o el registro de los periodistas para que ellos no puedan entrar, en este caso, a cumplir sus funciones comunicacionales en la Casa Rosada. Así que vamos a ver qué consecuencias trae este hecho y si es que mañana continúa finalmente esta prohibición. Y fíjense que durante esta jornada la plataforma Spotify cumple 20 años desde que comenzó a funcionar, y es por eso que esta empresa decide lanzar un ranking histórico, algo que no había hecho antes. Por primera vez, un listado de todos los artistas, canciones, álbumes, podcasts y audiolibros que han sido los más escuchados en toda la historia de Spotify. Partamos por los artistas, porque el ranking es liderado primero por Taylor Swift, luego Bad Bunny, Drake, The Weeknd, Ariana Grande, Ed Sheeran, Justin Bieber, Billie Eilish, Eminem y Kanye West. Ahí están los 10 artistas más escuchados entonces en la historia de Spotify. Es un ranking que medios especializados como Billboard dicen que no es llamativo, pero lo que sí es llamativo es el ganador en cuanto a álbum más escuchado de todos los tiempos. Un verano sin ti de Bad Bunny, lanzado en 2022, es entonces quien se lleva el título del álbum más escuchado en la historia de Spotify. Le sigue Starboy de The Weeknd de 2016 y Divide de 2017 de Ed Sheeran. Y la canción más escuchada de todos los tiempos es Blinding Lights de The Weeknd. Le sigue Shape of You de Ed Sheeran y luego Sweeter Weather de The Neighborhood. Así que ahí tenemos parte entonces de este ranking, pero sin duda que es un éxito en este caso para el cantante puertorriqueño Bad Bunny al obtener entonces el título del álbum más escuchado en la historia de Spotify por Un Verano Sin Ti. Y hablando de Spotify, les tengo la recomendación entonces de Conexión Global de esta jornada, y es el podcast No es el fin del mundo del medio español de geopolítica y análisis internacional, El Orden Mundial, y que ahora ha publicado una nueva edición, un capítulo relacionado entonces al vínculo que ha tenido Estados Unidos e Irán en su historia, porque recordemos que antes de la Revolución Islámica parten siendo aliados durante la monarquía iraní con el Shah Reza Pahlavi, y luego, tras la Revolución Islámica, es que se cortan los vínculos diplomáticos, y lo que hace este podcast, entonces, este capítulo, es repasar
parte de esa historia, por ejemplo, la revolución islámica, lo que fue, ¿no es cierto?, este hecho, la crisis de los rehenes de 79 al 81 que afectó la reputación del presidente estadounidense Jimmy Carter, también el escándalo Irán-Contra durante los años 80 bajo la presidencia de Ronald Reagan, el acuerdo nuclear firmado en 2015 por la presidencia de Barack Obama y, por supuesto, qué ocurre durante los años de Trump, las presidencias de Trump. Sabemos que ese acuerdo nuclear, por ejemplo, se retiró en 2018 bajo el primer mandato de Donald Trump, así que los dejo invitadísimos a escuchar este capítulo. Hay varios capítulos bien interesantes si a ustedes les interesa la historia bien al detalle, entonces les recomiendo escuchar los capítulos de este podcast No es el fin del mundo, de El Orden Mundial. Yo aquí me despido, pero por supuesto los dejo invitados a seguir en la sintonía de CNN Prime con Mónica Rincón. Adiós. Termina CNN Prime, pero nos reencontramos en minutos en Aquí se debate. Imagínense con toda la contingencia, todo lo que hay que conversar, y discutir con un gran panel, así es que nos reencontramos en unos momentos y después va a ser el momento también de Última Mirada con Fernando Paulsen. Jueves 23 de abril, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.